Amigas, amigos, deseo se encuentren bien al igual que sus familias. Les habla el escritor mexicano Iván Uriel. Les envío un gran abrazo con todo cariño, fuerza y energía hasta Camerún y también a sus familias en México. Y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a una edición muy especial de nuestro programa Miradas, Camerún, México, México, Camerún, donde hacemos un viaje literario a través de la expresión literaria, de los versos, los ensayos, las poesías y la narrativa que se vierte a través de la literatura de México y de Camerún en voz de algunas y algunos de sus exponentes. Muchas gracias por acompañarnos porque gracias a su presencia le damos sentido a esta actividad cultural transmitida a través de las plataformas de la Embajada de México en Nigeria. Espero les guste lo que hemos preparado para ustedes y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a Miradas. En este viaje literario que realizamos a través de los elementos de la expresión de la reflexión y también de los puntos en los cuales nos encontramos en un diálogo literario, en esta literatura comparada, en un ejercicio que realizamos para ustedes desde la perspectiva de algunas y algunas de las figuras más importantes de la literatura de nuestros países. En este sentido, comparar la literatura de Camerún y de México nos encuentra en tres elementos clave: la interculturalidad como un elemento fundamental, explorar la condición humana como un elemento que es clave a partir del contacto con la naturaleza y también con el contacto entre las relaciones humanas. Y finalmente, en un tercer elemento que resulta indispensable es la aproximación del magisterio dentro de la literatura, es decir, cómo la literatura se convierte también en un elemento en el cual compartimos costumbres, tradiciones, pero también compartimos perspectivas de vida desde la historia misma, y a través del magisterio se comparte no solamente en las escuelas, sino también se comparte en la reflexión del día a día, en la reflexión que se genera desde los círculos culturales, en los institutos de expresión artística, en las actividades comunitarias en las cuales el arte se expresa y se comparte de boca a boca, como también es uno de los elementos claves para el magisterio mismo, es decir, cuando nosotros compartimos el conocimiento entre nosotros mismos, más allá de los colegios, de las escuelas y también de las dinámicas sociales. Esos tres elementos son claves para comprender la literatura de nuestros países y en especial la reflexión de la condición humana desde las perspectivas comunitarias. Luz Marie Pouca, una de las figuras más importantes de la literatura de Camerún, realiza un viaje literario a través de la crítica del colonialismo y también de la asimilación de diferentes encuentros culturales a partir de la segunda mitad del siglo XX, en los procesos que también se viven de independencia en África, en Camerún y en diferentes partes del mundo a través de los movimientos sociales. Él hace una exploración desde estas perspectivas y en ello nos encontramos también con la obra del extraordinario René Avilés, quien también nos muestra un efecto contracultural de los momentos sociales, cómo las expresiones generacionales toman una perspectiva que se va permeando a través de los momentos y también de las expresiones artísticas, y desde las expresiones artísticas realizar una reflexión del pasado que encuentra un desafío al devenir de las relaciones humanas. Mongo Betty es una figura muy importante porque el escritor explora sin duda un viaje a través de la descripción del entorno y de la circunstancia. Mongo Betty es un maestro para describir no solamente los procesos históricos y la forma en la cual la dinámica social se vive en los procesos históricos, aquellos elementos que permean, que duran y que persisten, y aquellos también que encuentran un espejo reflejo desde otros movimientos históricos que antecedieron o que se viven en la circunstancia. En esta descripción de la vida de su país, en esta descripción de la vida social y comunitaria que tiene un gran efecto en la literatura contemporánea, también nos encontramos en la descripción de los escenarios, de los espacios, que podemos nosotros encontrar en la descripción histórica y en el viaje del maestro Fernando del Paso a través de su viaje fantástico y también de su viaje de la realidad. Es decir, cómo el maestro puede encontrar en la alegoría y también en la metáfora los viajes históricos y procesos que tiene un personaje como Palinuro de México para encontrarnos también en los momentos históricos de momentos sociales, de movimientos bélicos y también de aquellos encuentros interculturales que definen la vida social de una comunidad. Ferdinand Oyono hace una crítica del imperialismo y del colonialismo como otras figuras de la literatura de Camerún, pero lo explora con una perspectiva íntima, con una perspectiva que nace justo desde la interioridad de los personajes, desde la interioridad de la reflexión del escritor, y en ello podemos hacer un viaje histórico y también un viaje poético con la obra del maestro Octavio Paz, el ganador del Premio Nobel, quien explora a través de la poesía, de los símbolos y de aquellos elementos que convergen la cultura para expresar precisamente una crítica
hacia los diferentes ejercicios de poder entre las naciones y por ello apela a la paz, apela primero al encuentro intercultural y apela también a un punto de diálogo, como también lo podemos encontrar como un elemento clave de la literatura comparada con el maestro Ferdinand Oyono. Y así encontramos esos elementos y esas claves que también podemos percibir en la obra del maestro Octavio Paz. Patrice Naganand también nos muestra una crítica del imperialismo, una crítica del colonialismo y una crítica también de la cultura que no se puede expresar porque se encuentra sojuzgada. Y él también aborda cómo poder expresarnos desde la literatura, desde el arte mismo, pero en esta expresión de la literatura que encuentra una forma de expresión justo a través de las artes, es decir, él explora cómo la cultura puede encontrar una salida a través de las artes y también a través de la dinámica social en una descripción del entorno muy puntual, es decir, a través de los elementos que configuran la interculturalidad. Y en ello también encontramos un espejo reflejo con el gran escritor Juan Hernández, dedicado al magisterio, dedicado también a compartir precisamente las expresiones artísticas interculturales, los elementos que definen el contacto con la naturaleza, el contacto entre las personas, el contacto con el universo, con el cosmos y con aquello que nos define desde la tierra misma. El maestro Juan Hernández, que también tiene una gran trayectoria dentro del magisterio. Wetawere Elikin es una de las figuras importantes de la literatura de Camerún y además explora con gran profundidad uno de los elementos que resultan fundamentales para encontrarnos en su obra. Me refiero al testimonio como un elemento clave, como un elemento que nos permite conocer los procesos históricos, adentrarnos a ellos, pero también la realidad misma. Cómo la literatura puede dar voz a otras voces y expresar el sentir, el pensamiento, aquello que existe en el alma y que se expresa solamente cuando la voz se puede escuchar. Y en este sentido, cómo la voz cobra vida a través de las palabras y desde el testimonio nos presenta las historias que pueden resultar desgarradoras o esperanzadoras desde el punto de vista del lector. En ello también, en esta crónica que sin duda significa un ejercicio periodístico de compartir la literatura y la vida misma, nos encontramos en el espejo reflejo con Elena Poniatowska, la gran escritora mexicana que desde la crónica explora precisamente diferentes momentos históricos, pero también nos puede compartir la biografía de figuras artísticas, de figuras de la cultura, de la vida cultural de México y el mundo, a través del testimonio mismo que encuentra en la novela una forma de expresión y también en el ensayo, en los artículos, en las columnas. Y en este sentido, nuestras voces literarias expresan desde el testimonio una forma de compartir el pensamiento. Francis Bebey es otra de las grandes figuras de la cultura de Camerún, quien comparte sus letras, sus composiciones y su expresión artística desde el sentido de la música, pero también desde el sentido literario. Y en ello encuentra los símbolos para poder compartir cada uno de los elementos que anidan y que se expresan en su obra. En esta forma de encontrar diferentes herramientas para poder compartir cada uno de sus sentimientos y cada una de sus emociones, encontramos ese espejo reflejo en la literatura de una escritora mexicana, de una poeta que pudo compartir su expresión y su vida desde la interculturalidad, desde la migración y también desde la vida misma que ella comparte a través de sus diferentes perspectivas. Primero como una escritora juvenil y después como una escritora consagrada que nos comparte su narrativa. Y me refiero a la gran poeta veracruzana María Enriqueta Camarillo, quien desde su poesía nos comparte el sentimiento desde la lejanía, el sentimiento de la búsqueda de la identidad en el espacio en el cual ha encontrado su vida una nueva perspectiva, como la obra del maestro Francis Bebey. Y ahí es justo como los elementos de los encuentros culturales adquieren una dimensión distinta, una dimensión desde la literatura comparada que se expresa a través de los símbolos, también de las emociones y por supuesto de los sentires. Evelyn Maupoady es sin duda una de las figuras más representativas de la literatura que nace desde las mujeres y se expresa para las mujeres y reflexiona el rol de las mujeres en la cultura, en los procesos y los movimientos sociales, en el acceso a los sistemas educativos y en la expresión artística de las mujeres, en la inclusión y en una búsqueda del ejercicio de los derechos humanos en todos sentidos y del ejercicio de la libertad plena. Y en ello se encuentra también con la obra de la extraordinaria Rosario Castellanos, la ensayista, poeta y diplomática mexicana que nos comparte una literatura que nace precisamente desde la expresión de la infancia, desde los momentos en los cuales ella comparte su vida
comparte su juventud y después se va permeando en una literatura que desde la novela nos ofrece una aproximación a la historia, desde el ensayo nos ofrece también una aproximación a la reflexión de lo de la mujer, como también sucede con la obra de Emily en Body, porque justo ahí encontramos justo estos elementos. En el ensayo una perspectiva de las relaciones humanas desde la mujer y sus roles sociales y la crítica del patriarcado para encontrarnos también en un punto en el cual las sociedades puedan ser más igualitarias. Y en el caso de Rosario Castellanos, a través de su obra poética, que también expresa el sentir del ser humano a través de la poesía. Pero es justo en la expresión de las novelas y en la expresión narrativa donde nuestras figuras se unen para compartir sin duda una reflexión universal. Mientras tu canto resuena, yo pienso en la patria mía, por solo enterrar mi pena en tus orillas de arena, vine de mi serranía. Vine por dejar mis males en tus hondos arenales, mas a tu abierto horizonte prefiero mi oscuro monte y a tus algas mis rosales. No cambio mis negras frondas por tus aguas de colores, mas vine a oír sus rumores, porque dicen que tus ondas curan los males de amores. Desde el encuentro de diferentes culturas para una perspectiva intercultural, desde la reflexión de los pueblos originarios, desde la reflexión de aquello que nos configura, la aproximación a la naturaleza, al cosmos, al universo, la aproximación a la tierra misma, desde la aproximación al quehacer mismo de la cultura que se expresa en nuestras emociones y sentimientos, en nuestras festividades y en aquello que nos configura, podemos hacer este viaje literario entre Camerún y México, México y Camerún, en aquellos elementos que nos brindan sentido a través de las figuras que hemos mencionado. Muchas gracias por habernos acompañado a este breve viaje literario a través de la obra de Camerún y de México y de Camerún en Miradas. Espero les haya gustado lo que hemos preparado para ustedes. Y nos vemos en una siguiente edición de Miradas, aquí a través de las plataformas de la Embajada de México en Nigeria. Reciban un gran abrazo, con todo cariño hasta Camerún, cuídense mucho, nos vemos, su amigo el escritor mexicano, Iván Uriel.